Yo me quedé así, ¿no? Dije, ¿cómo? No puede ser. O sea, hablas demasiado bien el español para ser latina. Digo, perdón, para ser americana. Hola. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Después de cuánto, 2, 3 años de estar en YouTube, tenemos nuestro primer escándalo. En nuestro último video acerca del turrón, recibimos demasiados comentarios acerca del uso de la palabra gringa. Cada que utilizamos la palabra gringa, americana, una de esas dos palabras, la gente se vuelve loca. Los comentarios que hemos leído y queremos aclararlo, ¿no? Porque queremos, no sé si ponernos de acuerdo o no. Para mí, sí, esa expresión de gringa es porque es de acá. Ella es nacida de acá. Incluso traté, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pero sus papás capaz, dicen, ¿no? Sus papás Todos me es quieren de interrogar. dominicano, Ajá. ¿De o dónde de eres? De República acá. Dominicana, o puertorriqueño. No, señores. Sus papás son americanos. Conocí a su familia. No hay ni uno que tenga un apellido. Así que tú ah, eres mi comprobante. Exacto, o sea, no hay ni uno que tenga el apellido Gutiérrez, No, Martínez o lo que sea. No, no. todos son americanos. Todos Ujú. son americanos, americanos de acá. Y Entonces, por favor. si ustedes se están preguntando, pero ¿cómo es que habla español? ¿Por qué habla español? Tengo un video entero en cuanto a eso. Yo tomo la pregunta de tres maneras. Hay personas que preguntan porque están confundidas, personas que preguntan porque son, no quiero utilizar la palabra ignorantes, porque eso suena muy fuerte, pero quizás solamente están pensando en su uso del término gringo o gringa, ¿no? O hay personas que simplemente quieren ofender. Hemos tenido personas que quieren ofender o que dicen que yo no debo utilizar el término porque gringa no soy, me debo llamar otra cosa. Y cuando insisto y pregunto, ¿qué es lo que me debo llamar? No me dicen nada. O sea, una persona puede ser negra, pero de cualquier país, hasta incluso de Latinoamérica, ¿no? Yo puedo ser una negra americana y si utilizo la palabra americana, a todo el mundo le da un soponcio, ¿no? Que todos nosotros somos de América, Latinoamérica y todo. Y Eso yo es. entiendo. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que aquí en los Estados Unidos, utilizar el término americano, americana, americanos, simplemente es para referirse a una persona de los Estados Unidos. No estamos siendo exclusivistas o no estamos viendo a los demás en Latinoamérica como algo menos. Simplemente es como una jerga coloquial que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y en cuanto a la palabra gringa, igual es una palabra que utilizamos aquí en los Estados Unidos de cierta forma y quizás ustedes la utilizan de otra forma en sus países. Y de eso quisiéramos hablar el día de hoy, como compartiendo y aprendiendo Sí. de las varias maneras que uno puede utilizar la palabra gringo o gringa. En Perú, para decir nosotros gringo, es una persona Piel de clara. piel clara, prácticamente rubia. Se utiliza para las dos cosas. O eres gringo porque eres de Estados Unidos, porque hablas inglés, porque eres extranjero, o porque eres de piel clara, rubio, y esa terminología es decir que eres gringo. En México, la palabra gringo suele usarse para describir algo de Estados Unidos. No tiene por qué ser necesariamente una persona. Por ejemplo, un mexicano podría llamar a McDonald's un restaurante gringo. Esto significa que gringo puede usarse tanto como sustantivo como adjetivo. Los mexicanos también usan el término gabacho para referirse a los extranjeros. Se puede usar indistintamente con gringo. También es la palabra para una tortilla de harina rellena de carne de cerdo y queso. Yo me llamaría gringa, ¿no? Hablando con un mexicano, pero nunca me llamaría güera. A eso se refieren al color de la piel. Ajá, una persona de piel clara, Ajá. cabello como rubio Ajá. o algo así, de mi entendimiento, ¿no? Tenemos mexicanos que van a estar mirando, así que nos avisen si estamos mal.
Irónicamente, en el país de origen de gringo no se usa mucho esta palabra. Gringo se escucha con más frecuencia entre inmigrantes latinoamericanos que entre españoles nativos. En España, guiri es un término más popular para los extranjeros. El término gringo se usa principalmente en las zonas rurales de Argentina. Los primeros gringos fueron los europeos no españoles que establecieron sus colonias agrícolas. Hoy en día, a los inmigrantes europeos, especialmente a la numerosa población italiana de Argentina, todavía se les llama a veces gringos. Lo que pasa es que en Argentina, para nosotros, le llamamos la pequeña Europa. ¿Por qué? Porque ahí la mayoría es de piel clara, piel blanca. Y normalmente tú ves un argentino, se distingue por eso. No lo vas a ver con... Normalmente son de ojos claros, piel clara, cabello claro. Como tu hija. Claro, exacto, como mi hija, sí. O sea, tú la ves, ella viene acá, piensa que es gringa, ¿no? Piensa que es gringa. Pero en realidad no es gringa, es latina, solo que de Argentina. En Argentina he escuchado que se digan Gringolandia, ¿no? Por ejemplo. Pero eso se refieren acá a los Estados Unidos. Sí. En Panamá, gringo es solo otra palabra descriptiva como alto, bajo, pequeño, etc. A menudo los panameños agrupan a los norteamericanos, europeos, australianos y otros, refiriéndose a todos ellos como gringos. Lo utilizan al extranjero, ¿no? Como decir es un extranjero. Los ecuatorianos describen a los no hispanos como gringos. Los extranjeros también usan la palabra. A veces la usan para burlarse entre ellos o para replicar la jerga estadounidense. En Costa Rica, el término gringo se utiliza ampliamente para describir a cualquier extranjero blanco. Okay. Bueno, simplemente al extranjero, ¿no? Los ticos. Aunque los expatriados en Belice pueden usar el término gringo para burlarse de sí mismos, los locales solo lo usan para referirse a extranjeros groseros. El extranjero que va a países latinos siempre va más que todo a relajarse, a divertirse. A gozar. Exacto. Cuando se usa en Brasil, gringo simplemente significa extranjero y no tiene conexión a ninguna característica física o país específico. Los brasileños meten en el mismo saco a todos los extranjeros, incluso a los de otros países latinoamericanos. Soy gringo. En Brasil, gringo no tiene relación con la apariencia física. Esto significa que el color de la piel no influye en el uso de esta palabra. En cambio, los brasileños se refieren a las personas de piel clara o rubias por su nacionalidad. Brasil tiene el mejor uso de la palabra, en mi opinión. Y así lo veo yo. Así que, si se molestan, cuánto lo siento, no vamos a dejar de utilizar la palabra, porque así se utiliza acá. Pero ojalá ustedes hayan podido aprender un poco con nosotros y que nos entiendan un poco mejor. Dejen sus comentarios poniendo si les sirvió o no les sirvió, todavía hay dudas o si todavía no están de acuerdo con nosotros. Está bien, me da igual. O hay otras formas de cómo utilizar ese sinónimo. Entonces, como nosotros siempre decimos, que con Dios nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.